Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es elementos macromorfológicos de drogas vegetales, específicamente el fruto. Mi nombre es Gabriela Melina Asensio Macías y yo les voy a hablar sobre la definición del fruto. Cuando hablamos de la palabra fruto, lo primero en lo que pensamos son en las manzanas, peras, nueces, entre otros frutos que hemos consumido. Sin embargo, se puede considerar al fruto como el órgano que contiene la semilla hasta el final de su maduración. Es un ovario transformado y maduro que cumple con las funciones de proteger y ayudar en la dispersión de la semilla, ya que algunas semillas no pueden germinar a no ser que hayan pasado antes por el tracto digestivo de un animal. El crecimiento y la diferenciación esteológica de estas estructuras origina lo que llamamos el pericarpo, lo que conocemos como la pared del fruto, que es en realidad el fruto excluyendo la semilla que contiene. El pericarpo está formado por el exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Los frutos se clasifican en dehiscentes e indehiscentes. También cuando las tres capas del pericarpo varían en estructura y dimensiones, tenemos frutos secos y carnosos. Ahora yo les voy a hablar sobre las características generales. Después de la fecundación, los pétalos poseen una zona de excisión que se desprenden muy rápidamente de la flor. Los sépalos permanecen a menudo en su lugar y los estambres se marchitan y caen. En el crecimiento del ovario intervienen las hormonas del crecimiento como la auxina, las giberelinas, las citocininas, el etileno. En los frutos partenocárpicos se forman hormonas de crecimiento espontáneamente o a consecuencia de la polinización que actúa como estímulo. En la superficie del fruto existen unos aspectos, los cuales pueden variar entre liso, pruinoso, piloso, pelos ganchosos y entre espinas también. La consistencia de la pared del fruto varía entre secos y carnosos. Muchas gracias. No, mi nombre es Yanela Naima Hernández y voy a hablar acerca de la morfología. La morfología de un fruto, especialmente aquellos que son fuentes de drogas vegetales, se basa en la estructura de su pericarpio y en la forma en que se desarrolla a partir del ovario de la flor. Los frutos de interés farmacológico pueden ser simples o compuestos y su pericarpio puede ser carnoso o seco. El pericarpio es la pared del fruto que se divide en tres carpas: exocarpio o epicarpio, que es la capa externa; el mesocarpio, que es la capa intermedia; y el endocarpio, que es la capa interna. Podemos observar aquí el epicarpio, que es la epidermis o capa externa encargada de darle el color y la apariencia que presenta el fruto, conocida como cáscara. Puede ser liso como el melocotón, espinoso como la datura arborea, glanduloso como la naranja o Citrusinensis, o puede estar cubierto de cera. En la imagen podemos ver el epicarpio, que es la parte que rodea el fruto carnoso. También tenemos lo que es el mesocarpio, que es la capa intermedia del fruto, generalmente comestible. En algunos frutos es delgado, como los frutos secos, y en otros es grueso y carnoso, como los frutos carnosos. Podemos observar aquí la naranja, que es Citrusinensis; podemos observar el mesocarpo, que es el fruto carnoso, y también el melocotón. Tenemos también el endocarpio, que es la capa que recubre directamente la semilla, y su consistencia puede variar desde una presentación dura y gruesa a cartilaginosa hasta la forma de abultados y jugosos. Podemos observar en esta imagen una cereza, que ya está mencionado: el endocarpio, el mesocarpio y el epicarpio. El endocarpio es la parte donde está dura y gruesa. Buenos días, doctora. Yo soy Danae López y voy a hablar sobre los frutos secos indehiscentes y frutos secos dehiscentes. Cuando hablamos de frutos secos indehiscentes, nos referimos a aquellos frutos que una vez maduros no abren su pericarpio para liberar a la semilla. Estos se pueden dividir en monocárpicos como el aquenio, que su pericarpio es independiente de la semilla; cariopsis,
que el pericarpio es delgado y está soldado al tegumento seminal. Sámara, que es un aquenio provisto de una prolongación larga en forma de ala que permite su dispersión. Y nueces, que es un tipo de aquenio que tiene el pericarpio duro. También se clasifican en apocárpicos múltiples como el sinorrodón, que está formado por un tálamo profundamente acopado que aloja en su interior a nueces pequeñas. El samaridio, que es un fruto esquizocárpico, bicarpelar y alado. Y el poliaquenio, que consta de varios aquenios. Se clasifican también en sincárpicos como la balausta, que en su interior está dividido en cavidades mediante telillas delgadas y fibras. El esquizocárpico, que tiene cavidades que una vez maduras, se convierten en mesocarpos que van a alojar a varias semillas. Biaquenio, que está compuesto de dos carpelos. El poliaquenio, que como ya dije, está compuesto de varios aquenios. La nuez policarpelar, que está formada, es un fruto unilocular y monospermo, formado por atrofia de carpelos y rudimentos seminales. El elaterio, que está compuesto de tres carpelos concrescentes que en la madurez se van a convertir en mesocarpos llamados cocos. Cuando hablamos de frutos secos dehiscentes, nos referimos a aquellos frutos que, una vez maduros, sí liberan a la semilla. También se van a dividir en monocárpicos como el folículo, que va a tener un pericarpio coriáceo o papiráceo. Y también tenemos al utrículo, que es un fruto pequeño, delgado y uniseminado, a las legumbres, que son frutos unicarpelares, multiseminados y generalmente tienen una forma alargada y comprimida. También se dividen en apocárpicos múltiples como plurifolículos, que son formados por la unión de varios folículos y se dividen en bifolículo, actinocarpo, esquistosincarpo y se dividen también en sincárpicos, que son las cápsulas, que son frutos uniloculares o pluriloculares procedentes de un ovario súpero o ínfero que tienen de 2 a 18 carpelos y son multiseminados. Se dividen en diplotegia, opecarpo, pixidio, saxelo y silicula. Gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Belis Torres Zuleca Doménica y les voy a hablar sobre la consistencia del fruto seco. Tenemos a los frutos secos dehiscentes que se abren al madurar para liberar las semillas. Tenemos también al folículo que se abre por una sola sutura y como ejemplo tenemos las asclepias. Como segundo tenemos a legumbre que se abre por dos suturas y de ejemplo tenemos al frijol chicharo que es la Fabaceae. Como tercero tenemos la cápsula que se abre de diversas formas por poros, valvas o dientes. Lo que es también el asilicua o silicula, que son característicos de Brassicaceae, que se abren por dos valvas que dejan un tabique central. Los frutos secos y indehiscentes no se abren al madurar, la semilla permanece dentro del fruto. Como primero tenemos el aquenino, la xixela, el carioxide, la nuez y la samara. El aquenino es el fruto seco con una sola semilla, no fusionada al pericarpio. De ejemplo tenemos al girasol. La xixela es un aquenino con cáliz modificado en Milano. Ejemplo, el Asteraceae. El carioxide, que es un grano, es una semilla soldada al pericarpio. De ejemplo tenemos al trigo, maíz y arroz. La nuez es un fruto duro con una sola semilla, indehiscente, y de ejemplo tenemos al roble, que es una bellota, y también la avellana. El samara es un aquenino con una o más alas membranosas. De ejemplo tenemos al fresno y al olmo. Los frutos secos esquizocárpicos se fragmentan en unidades que contienen una sola semilla. Tenemos a lo que es el ometo y los mericarpios. El ometo es una legumbre que se divide en segmentos con una sola semilla y los mericarpios es el fruto que se divide en partes llamadas mericarpios. Los frutos carnosos, también conocidos como frutos jugosos, se caracterizan por tener un pericarpio, que es una carpa externa que rodea la semilla, que es suave, carnoso y lleno de agua. Este pericarpio puede ser de tipo baya, drupa o pomo.
Y es lo que distingue a los frutos carnosos de los secos, que tienen una cubierta más dura o papirácea. De ejemplos de los frutos carnosos tenemos a la baya, de lo que son el grupo de las bayas, tenemos a lo que es el tomate, que es la Solanum bico persicum. Y de drupa tenemos lo que es la cereza, que es Prunus avium. Y el pomo tenemos lo que es manzana, que es la Pyrus malus. Gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Víctor Daniel Tolosano Cáceres y en esta hora yo les voy a hablar sobre mi tema que es las infrutescencias. Se dice que las infrutescencias son agregados de frutos provenientes de ciertas inflorescencias, la cual significa, la inflorescencia, que significa es una agrupación de flores sobre un eje floral en su extremo, ya que éstas toman el aspecto de un solo fruto entre ellos. También se dice que en la botánica la inflorescencia, o también conocida como cabeza fructífera, se define como el conjunto de frutos derivados de los ovarios de una inflorescencia que generalmente esta conserva su tamaño y su estructura. También que en algunos casos son similares a los frutos simples como la piña, bromelia ananas, el ligo, ficus carica, el noni, morinda citrofila y la mora, rubus galactus. También se dice que la infrutescencia es un tipo de fructificación o fruto simple que se forma a partir de la inflorescencia de una planta, ya que en otras palabras, esta es un conjunto de frutos individuales que se une para formar una unidad que parece un solo fruto. Como el proceso de formación de una inflorescencia tenemos como punto número uno la inflorescencia, ya que es la que es una agrupación de flores que se desarrollan en un mismo punto de la planta. Como punto número dos tenemos lo que es la fecundación, que las flores de la inflorescencia son fecundadas, lo que lleva a la formación de ovarios, ya que estos posteriormente se convertirán en frutos. Y como punto número tres tenemos la unión de los frutos, en la cual los ovarios de las flores se unen entre sí, formando un solo fruto o infrutescencia. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora. Me presento. Mi nombre es Sabrina Mina Fonseca y les vengo a hablar sobre la apariencia y disposición de la semilla en los frutos. Como ya sabemos, estas varían según la especie de la planta y sus adaptaciones evolutivas. Tenemos como primer punto las ordenadas. En algunos frutos, como la Physalis peruviana, estas están dispersas de formas ordenadas dentro del fruto. También tenemos las dispersas, como las vainas, también conocidas como la Phaseolus vulgaris. Estas semillas están dispersas de una forma más o menos ordenadas dentro del pericardio. Esta nos asegura la supervivencia y la reproducción de este fruto. También tenemos las agrupadas, que en algunos frutos, como la Fragaria vescas, las semillas, que en realidad se llaman aquenios, se encuentran agrupadas sobre el retículo carnoso. También está el Solanum lycopersicum, donde se encuentran las semillas agrupadas dentro del fruto. También están las unilaterales. En algunos casos, las semillas están dispuestas en un solo lado del fruto, como la Prunus aviaum. Esta se la conoce como drupa. Tenemos la ubicación. Esta se encuentra en diferentes partes del fruto, como en el centro, en la periferia, dispersas en la pulpa. También tenemos el número de semillas. Por ejemplo, tiene una semilla, está la persea americana, dos o más semillas, como la Pyrus malus, y semillas aladas, como la Arcea pseudoplanus. Pseudoplanus. También tenemos las apariencias de las semillas. Tamaños y formas pueden ser pequeñas, como la carica papaya. También tenemos medianas, como la Prunus persica, y grandes, como la Mangifera indica. Estas determinados por, están determinados por factores como el tipo de óvulo del patrón de crecimiento y la posición dentro del fruto. Tenemos el color y textura, que puede variar desde blanco a un marrón
o hasta colores más vibrantes. Y su textura puede ser lisa, rugosa o reticular. También tenemos lo que es su cubierta, que es también llamada testa, también conocida como una cubierta seminal o cáscara en el endocarpo. A la semilla recubre, por ejemplo, el diploma cacao, que es recubierta su semilla por una pulpa blanca. También tenemos las adaptaciones para la dispersión. En algunas semillas también tenemos las adaptaciones especiales como la que tienen alas, pelos o estructuras que le permiten flotar en el agua y adherirse en animales, como por ejemplo el Arcea pseudoplanus. Está su estructura. Siguiente. Ya, tenemos su estructura. Carnosos. Los mesocarpios se encuentran en el interior duro y leñoso. Tenemos el endocarpio que protege a la semilla y tenemos que en su capa interior y en la capa exterior delgada. También está el exocarpio que puede ser comestible o no. Muchísimas gracias. Buen día, doctora. Mi nombre es Lisbeth Estefanía Maramillón y yo les voy a hablar sobre el examen macroscópico de la Pilus malus, manzana. Este fruto es un tipo de fruto tipo pomo. Su forma es redondeada y en los poros es ligeramente achatada. Tiene un tamaño variable según su especie, según su característica, puede ser de 5 a 10 centímetros. El color y el olor, su color tenemos verdes, rojas y una combinación de estas dos, que es como un amarilloso. El olor, su olor es muy agradable y muy peculiar de la manzana. Siguiente. Tenemos que en esta también podemos ver que tiene una superficie lisa. Aquí vamos a ver el pericarpio. En el pericarpio encontramos que en el exocarpo encontramos lo que es la piel de la piel de la manzana, es decir, la cáscara. Esta la vemos que es verde, fina y es brillosa. En el mesocarpo encontramos la parte carnosa de la manzana, que tiene consistencia dura, jugosa y dulce. En el endocarpo encontramos que está rodeada por una zona membranosa y firme, más durita. Esta de aquí, la Pilus malus, decimos que es un fruto indecidente. En esta de aquí, seguimos. Siguiente. Siguiente. Eso es lo que le acabo. La importancia. La importancia de la morfología de los frutos. Es importante en el control de calidad determinar su grado de madurez. Es decir, podemos ver que la manzana esté al término del consumo humano, no esté ni pasada ni verde. También determina con facilidad el tipo de manipulación y podemos también verificar defectos en el tamaño o textura, como por ejemplo en la manzana de acá, podemos observar que tiene una mancha y que ya está en un estado deteriorable o también, como decir, dañándose o pudriéndose. Entonces es un fruto que no está apto para el consumo, como también lo podemos ver en la imagen. Gracias.